Buenos días, amados hermanos. Es un gozo estar compartiendo con ustedes una lección más del estudio Los Mandamientos de Jesús, tercer tomo. Nos ha acompañado este estudio durante los últimos meses en estos tiempos de pandemia. Hemos leído las palabras de Jesús, nos ha instruido, también nos ha redarguido. Prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor Padre omnipotente y bueno, misericordioso, te alabo, Señor, en esta hora, Señor, y agradezco, Señor, por todas las cosas que tú nos das, Señor, desde la salvación, Señor, desde habernos traído desde la oscuridad a la luz admirable, Señor. Gracias por que me rescataste, Señor, gracias por la salvación. También, Señor, en esta hora te agradezco la provisión, Señor, y el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, como iglesia y como familia, Señor, te agradezco que hayas estado como tú has prometido todos los días y hasta el fin del mundo. Te pido, Señor, que sigas como lo siento, Señor, en tu omnipresencia, aquí, Señor, entre nosotros, en esta reunión virtual que tenemos, Señor, con los hermanos en la fe, con los amigos, y también, Señor, te pido que nos des la sabiduría, Señor, y la gracia para poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y compartirla. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues este tiempo de aislamiento por la pandemia nos ha permitido muchas cosas. Agradezco a Dios que en medio de todo esto hemos podido compartir con algunas personas de la palabra de Dios. También muchas personas han creído y han vuelto sus ojos al Señor orando por sanidad, por protección, y nos han pedido interceder. También se han enterado que ellos también se pueden comunicar con Dios directamente y que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Todo esto durante estas circunstancias que algunas veces pensamos que son sumamente adversas, y lo son, pero de la mano del Señor podemos transitar por ellas de una manera protegidos, acompañados y consolados por su palabra. En esta ocasión tenemos la lección que se llama: si haces un banquete, llama a los pobres y serás bienaventurado. Estos versículos se encuentran en Lucas 14, 12 y 13. Y podemos imaginarnos escenas en donde vemos a algunos pobres en la ciudad, en las esquinas, pidiendo ayuda, pidiendo algo para comer. Y son escenas muy comunes que cuando salíamos, cuando podíamos salir, pues nos encontrábamos muchas veces, muy frecuentemente, alrededor de nuestro templo. También podemos ahora, a pesar del distanciamiento, reconocer que nos está invitando este mandamiento a seguirlo, y porque está relacionado, muy relacionado con el carácter de Jesús. Hace algún tiempo también estudiamos el carácter de Jesús y vimos que una de sus características del ministerio y de él como persona fue la hospitalidad. Y podemos nosotros ver cómo se relaciona estos versículos a estudiar en esta ocasión con ese carácter que nosotros debemos, pues no nada más de conocer y reconocer en Jesús, sino también de imitar y practicar. También podemos nosotros en esta hora reconocer que en este versículo incluye a cierto tipo de personas en este mandamiento. Dice el versículo completo: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Vemos aquí que está mencionando a cierto tipo de personas. Entre los necesitados, a ese tipo de personas es a los que dice que se invite al banquete. Y a quienes no había que invitar. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Llama a, y como vimos ahorita, a las personas que tienen necesidad. Y ahí en el estudio empieza una introducción hablando acerca de las fiestas y podemos nosotros ver que las fiestas pues son momentos muy felices en la vida de todas las personas en las que se quiere compartir esa felicidad. ¿Con quiénes se comparte generalmente en la fiesta? Pues con personas muy estimadas, personas cercanas y personas no tan cercanas, pero que a veces, cuando se está planeando la fiesta, pues empieza siendo una lista de invitados. Esas listas de invitados siempre incluyen a personas muy queridas de nosotros, por nosotros, personas cercanas, personas a quienes conocemos también por otras circunstancias del trabajo, circunstancias de algún club social, deporte o arte que se domine, se practique en un club. Bueno, pues a esas personas con las que convives, a esas invitas. Pero es muy raro que se invite a personas con las que no tienes relación común, que no se ven todos los días y además también con personas que tienen mucha necesidad, como las que vimos en los versículos de este estudio. Y las fiestas en la historia de la humanidad, pues hemos visto que pueden ser de muchas formas y de muchos estilos. Y el ser humano ha hecho fiestas paganas que honran a demonios, que durante las cuales realizan orgías, sacrificios, como las que vemos en Jeremías 19:5. Si quieren ir a ese versículo, en donde dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías 19:5. Tenemos entonces que el pueblo, así Moisés les hablara y les reconvenía de hacer ciertas cosas agradables a Dios, él volvía a bajar y encontraba al pueblo otra vez haciendo cosas inconvenientes, haciendo pues holocausto a demonios o a otros deidades. Y dentro de todas las fiestas también menciona en el estudio que se llevan a cabo fiestas paganas, que son muy, muy parecidas a las mundanas, muy parecidas a las paganas, porque aquí pues nosotros podemos ver, regresémonos a la diapositiva donde están los tipos de fiestas y veamos que las fiestas mundanas son remedio de las paganas, puesto que hay alcohol, hay danza, hay drogas a veces también, y algunas veces esto hace que se cometan actos no agradables a Dios. También tenemos que existen las fiestas patrias, como las que hace unos días tuvimos, en donde se honran a los héroes, y en las que la gente generalmente también incluye el alcohol, que algunas veces hace que las personas pues cometan
actos desagradables, ¿verdad? Y tal vez no solamente desagradables, sino que violen algunas de las leyes y se puedan ver involucrados en delitos muy graves. Entonces, ese tipo de fiestas son las que se llevan a cabo generalmente en la sociedad en la que vivimos y en la historia de la humanidad. También vemos que las fiestas patrias, y vamos a ver que en la diapositiva de las fiestas dice que también familiares. También hacemos fiestas familiares en donde celebran bodas, cumpleaños, logros académicos, económicos, en donde la gente reúne a todas las personas conocidas en un lugar y además pues hace esa lista de invitados en donde va a incluir a personas no únicamente muy cercanas, sino pueden ser no tan cercanas, pero con alguna importancia social, pues puede ser para que le den realce a su reunión o para obtener alguna prebenda o alguna privilegio por haber invitado a esa persona, o tal vez para que le sea recompensada la invitación, porque si te invitaron a una fiesta, pues la próxima vez la otra persona va a corresponder invitándote también. Eso le llaman un compromiso social, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ocurren con esas fiestas en donde o es un cumpleaños o es una boda o hay otro tipo de acontecimientos en la vida de las personas que también implican realizar una convivencia de esa naturaleza. Esas fiestas pues se tiene que invertir mucho dinero, con mucho tiempo empiezan a planear esas fiestas familiares. Puede ser que separen el salón con un año de anticipación, que vean la ropa que se van a poner, que vean la comida que van a servir. Y así como en aquellos años en los que mencionan en la Biblia, en los versículos a estudiar, donde se planeaba un banquete y se mataban algunos animales y se preparaba una comida y cuando ya estaba todo listo pues venía la gente, y en este caso nos instan a invitar a los necesitados. En aquellos años esos necesitados podrían haber estado pues en las orillas de las ciudades. Ya ven que las ciudades eran ciudades amuralladas, fuera de la muralla de la ciudad, allá era donde habitaban todas esas personas que hemos mencionado, los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, porque eran rechazados o porque no eran bienvenidos en la ciudad. También dice en el versículo que ¿por qué debemos de invitar a ese tipo de personas? Pues para que ellos no te tengan que invitar de nuevo, no seas recompensado. La idea es que tú invites, compartas, los favorezcas con tu provisión, pero que ellos no tengan que hacer lo mismo, ¿verdad? Y ese tipo de circunstancia solo va a ocurrir si tú invitas a esos necesitados. Dice aquí en el número 1 del estudio, habla de las fiestas también, pero veamos, dice: las verdaderas fiestas son un acto de bondad. Y en la historia de la bíblica que nosotros hemos leído acerca de las fiestas en Levítico 23:37, si quieren ir a su Biblia a leerla, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Levítico 23:37. Aquí estamos hablando de unas fiestas que existían, las que Jehová había mandado a su pueblo que hiciera, en donde había que agradecer por algún beneficio que Dios había otorgado a ese pueblo, tal vez
las cosechas, tal vez el librarlos de batallas. Esas fiestas también estaban entre las solemnes a las que había dispuesto nuestro Dios que se hicieran en aquellos años. ¿Quiénes lo había establecido? ¿Quién lo había establecido? Pues Dios. ¿Y cuándo se celebraban? Cada año. ¿Cuál era el motivo por el cual se celebraban? Para recordar alguna proeza del Señor para con su pueblo. ¿Quiénes eran invitados? Todos eran invitados. Hasta los extranjeros que estuvieran de visita eran invitados a esas fiestas. ¿Y qué se compartía? La carne y el pan de los sacrificios. Esas fiestas solemnes a las que hace alusión en Levítico se realizaban y también hacían indicaciones precisas acerca de por cuántos días, acerca de la instrucción era precisa en cuanto a todos los elementos que debería de llevar la fiesta para hacer un agradecimiento a Jehová. Y todo esto que nosotros estamos viendo, podemos nosotros verlo también en algunas fiestas acá de nosotros, pero en este caso dice ahí nuestra lección, y reitero, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lucas 14:13. También dentro de esas instrucciones que daba nuestro Señor, allá en aquellos años en Levítico, veamos que dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 23:22. Ahí nos está diciendo que aún desde que sembraban para obtener el pan que después iban a ofrecer como sacrificio, desde que sembraban, había que separar parte de la cosecha que ellos iban a tener. No la iban a consumir toda ellos, no la iban a dejar para sí nada más. Aún de ella, de la cosecha, había que dejar una parte para compartir con los pobres y con los extranjeros. Y dice el versículo ahí, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Si las personas a las que tú estás compartiendo no son necesitados, no tienen recursos, eso es bueno, porque eso es lo que el Señor quiere que hagas, que no obtengas recompensa de lo que haces a favor de ellos. Y aquí podemos observar qué es lo que va a pasar si los invitados son personas con necesidad. Si esas personas tienen necesidad y tú les favoreces invitándolos a un banquete, ¿qué va a ocurrir? Que a través de ese acto estarás honrando al Señor. También ahí a través de ese acto que realizas en favor de los necesitados, reflejaremos el amor de Cristo y vamos también a obedecer un mandamiento, que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es todo esto lo que trae como consecuencia el invitar a las personas con necesidad. Y todo esto que hemos hablado, esto lo tenemos que realizar como dice en 1 Corintios 13:3, en donde dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada me aprovecha. 1 Corintios 13:3. Esto es parte de la voluntad de Dios, el compartir, pero con amor. Si vas a compartir con esas personas con necesidad, tampoco lo vas a hacer para que te vea la gente.
o para publicar un estado en las redes sociales en donde diga que estás compartiendo o que tuviste esos invitados a tu banquete. Debe ser algo discreto y algo que no intente pues atraer la atención de las personas, ni publicarlo, ni compartirlo, ni a querer vanagloriarte de ese acto de conmiseración, de amor, de de misericordia, de compasión con las personas necesitadas. También dice la palabra del Señor lo siguiente: porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Deuteronomio 15:5. Y esto pues lo recuerdo porque algunas veces es muy común que nosotros estemos pues transitando por las calles de la ciudad y nos encontremos con algunas personas necesitadas que se acercan a nuestra ventanilla del carro y pues tengamos que compartir algo. Y hay algunas personas que se molestan, que no dan nada, pero también hay unas que impiden que otras den, alegando que pues esa persona debe de trabajar y que es pobre el que quiere y así. Muchos otros aspectos que nosotros podemos argumentar para el no compartir con los pobres y que podemos añadir estudios enteros de muchas páginas en donde podamos encontrar el origen de su pobreza, que puede estar en proceder de personas de familias vulnerables, de vivir en lugares de alto riesgo, conviviendo con malvivientes, o tal vez tomando la delincuencia como modo de vida por todas las circunstancias anteriores y todas juntas. Pero todo eso aquí en esta palabra del Señor en Deuteronomio 15:11 podemos encontrar que no importa por qué la persona es pobre, tú debes abrir tu mano a tu hermano, al necesitado, al pobre en tu tierra. Nunca faltarán pobres en la tierra. Las circunstancias, Dios lo sabe. Y Dios va a poner a una persona que abra su mano para que lo pueda suplir la necesidad. Y podemos de alguna manera pedirle al Señor que nos haga sensibles a estas necesidades de las personas con las cuales nos topemos en la vida, para detectar esa necesidad y para ser nosotros quien les abra la mano y les supla. Podemos nosotros también pensar que eso es la voluntad de Dios. Nos está diciendo que invitemos a las personas necesitadas para que no nos recompensen. Hagamos la voluntad de Dios. Vivamos esta voluntad como Él vivió. Es algo muy difícil de equiparar, pero podemos proseguir hacia la meta. Tengamos corazones agradecidos, así estaremos siendo como Él quiere. Su voluntad es que nosotros nos comuniquemos con Él mediante la oración. También que nos acerquemos a su palabra, que oremos y que amemos a los demás. El amor viene de Dios y todo lo que Él ama ha nacido de Él. Leamos la Biblia para conocer esa voluntad de Dios. Acerquémonos a Él en oración. Eso es la voluntad de nuestro Padre, que podemos recapacitar y podemos reconocer en esta hora, en esta palabra que estamos estudiando. Dicen también en el punto 3, la recompensa que el Señor promete es eterna. Ahí podemos encontrar en esa parte que dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí podemos encontrar el versículo que se encuentra en en Mateo 25:34. Vayamos a él y leamos.
Mateo 25:34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bien, este tipo de versículos nos debe hacer recapacitar. Toda la palabra del Señor es para redarguirnos, y en este caso tenemos que no es la excepción. Dice aquí, en esta parte del estudio, que la bienaventuranza es la verdadera felicidad. La voluntad de Dios da gozo a la vida, dice Efesios 6:6. Más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35. Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. El que piensa en el pobre, del día malo lo librará el Señor, dice en Salmos 41 del 1 al 3. Y ahí quisiera que fuéramos a ese Salmos 41 del 1 al 3, en donde ustedes van a comprobar, van a ver cómo el Señor al que está enfermo lo levantará y su cama mullirá. En estos tiempos de enfermedad, en el que hemos estado experimentando tantos casos de enfermedad, podemos nosotros apropiarnos de estas promesas del Señor que vienen en el Salmos 41 del 1 al 3, que dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. De gran bendición leer estas palabras hoy. Como dijo Zaqueo aquel día en que llegó la salvación a su casa: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y eso porque la salvación había llegado a su casa. Tenemos unos compromisos que realizar, de los cuales algunos están en el estudio. Dice: tomaré en cuenta a los necesitados de mi entorno para ayudarles constantemente. Dirigiré los recursos que tenía para fiestas particulares para llevar el Evangelio y ayuda material a los necesitados. Recordaré el sacrificio de Cristo por nosotros y cómo nos invita a pensar en los pecadores necesitados. Esta mañana hagamos esos compromisos que el estudio nos invita a hacer y vayamos a invitar a las personas necesitadas de un banquete. Puede ser que no necesariamente sea un banquete alimenticio. Estamos hablando también del banquete que representa el compartir la palabra de Dios a las personas que tal vez aún todavía no ven que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres,
que tenemos muchos necesitados alrededor a quienes hay que extenderles la mano y no lo hemos hecho. Tal vez estamos disminuidos en nuestra capacidad de nuestras manos para compartir. Nuestra mentalidad o nuestro corazón endurecido no nos invita, no nos lleva a compartir. O tal vez el que es cojo, estemos hablando de personas que no hemos ido a predicar el Evangelio lo suficiente a los necesitados. Y seamos nosotros, estén aludiendo que nosotros somos un poco esos cojos, mancos y ciegos a los que el Señor invita a un banquete. Oremos. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos y damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Señor, gracias porque cumples tu promesa de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te pedimos que seas con nosotros en esta hora y que hagas que más personas puedan escuchar tu palabra, Señor, y que también sean alcanzados para que puedan disfrutar de las maravillas que haces en la vida de tus hijos. Gracias porque un día nos adoptaste como hijos, Señor. Gracias porque podemos realizar estas transmisiones, Señor. Ayudan al equipo, Señor, que tiene que hacerlo, Señor, y a provee de recursos a las familias que lo hacen. Gracias porque tú has sido con cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Sigue con ellos, cuídalos, guárdalos del mal y te pedimos que sigas con nosotros, Señor. Todo esto te lo pido con el perdón de nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.